8:16 de la mañana, el doctor Walter Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao, recién inaugurado en realidad pues este mes, de la Corte Superior de Justicia del Callao, nos acompaña y por supuesto lo ha recibido, doctor Ríos, no solamente las características propias de nuestro primer puerto, que tiene pues bastantes dificultades en lo que respecta a la administración de justicia por los niveles de inseguridad, ¿no?, y los problemas que ya conocemos, sino que también lo recibe el ramalazo chalaco, vamos a decirlo así, del caso Odebrecht. Vamos a comenzar por ahí para luego conversar un poco de las perspectivas de su gestión, pero ya hay dos casos bastante grandes que relacionan pues al gobierno regional. Uno es el de la renovación de la avenida Gambetta y ahora último también el tema de la Costa Verde, ¿no? Como en ambos casos, bueno, en el caso de Gambetta ya se ha pedido que se levante el secreto bancario del gobernador regional Félix Moreno, y bueno, los funcionarios de esta administración también están comprometidos pues eventualmente en este tema de Costa Verde, que también Costa Verde es Odebrecht, Gambetta es Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao, ¿no? ¿Cómo se organiza la Corte del Callao para enfrentar un caso como este, donde, bueno, estamos hablando pues del poder mismo del puerto? Sí, ante todo, muy buenos días, Enrique, muchas gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí, efectivamente, en la Corte Superior de Justicia del Callao, que tengo el honor de presidir por estos próximos 2 años, tenemos una sala especializada en delitos contra la administración pública, dentro de los cuales se ven justamente casos como el que acabas de mencionar, en los cuales bueno, están investigados algunas autoridades del primer puerto, ¿no? En la actualidad, entiendo yo, ese proceso está a nivel de investigación en Fiscalía, ¿no? Y una vez que la Fiscalía, atendiendo a sus facultades constitucionales, probablemente emita una disposición fiscal de acusación, será el Poder Judicial el encargado de hacer el juzgamiento correspondiente. ¿Está preparado en términos de estructura para enfrentar un proceso como este? Sí, es una sala en la cual se encuentran especialistas en la materia, ¿no? Jueces superiores debidamente capacitados, con una infraestructura adecuada, y que también anuncio, aprovechando esta oportunidad, a la ciudadanía en general, que a partir del 1 de julio de este año se va a implementar ya en un 100% el nuevo modelo procesal penal. Es una noticia importantísima, sí, porque realmente pues lo que se decía, y lo hemos conversado con el propio presidente de la Corte Suprema, con Duberly Rodríguez, ¿no?, es el gran pendiente es la implementación del Código Penal, pues, ¿no? Procesal penal, sí, del Código Procesal Penal, que por ejemplo, estos casos llegarían a ser, juzgados bajo esta figura, ¿no? Correcto. Ajá. Eso está dentro de la normatividad de delitos contra la administración de justicia, y dentro de la normatividad procesal penal ya se encuentra vigente. ¿Y qué novedades traería a estos casos? Para poner el ejemplo, por ejemplo, de los casos de corrupción de las empresas brasileñas. Bueno, en cuanto, por ejemplo, a la hora de procesar. Así es, al tema de celeridad en cuanto al procesamiento correspondiente, en cuanto al tema, por ejemplo, en cuanto a la investigación, se respetan todas las etapas, ¿no?, correspondientes, y sobre todo que es un código, como llamamos nosotros los jueces y los especialistas en la materia, mucho más garantista, ¿no? O sea, que respeta el debido proceso, ¿no?, dentro de los plazos correspondientes, ¿no? Y lógicamente, que de acuerdo a la Constitución, todas las personas, de acuerdo al inciso del artículo 2, inciso 24, apartado E, toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe su responsabilidad. Entonces, son 2 actores, el fiscal y la defensa. Y el juez es un árbitro, un tercero imparcial e imparcial que decide en base a las pruebas de cargo y de descargo. ¿La carga del proceso va más por el lado del Ministerio Público entonces? En esta etapa es correcto, en esta etapa preliminar, digamos, ¿no? Ahora, entonces, para terminar esta parte, en lo que le interesa a la ciudadanía, lo que se garantiza en casos como los de la corrupción brasileña es sentencias justas y rápidas. Así es, absoluta imparcialidad. Bien. Ahora,
Lo que respecta ya a su gestión en sí, usted tiene ya de por sí pues problemas instalados, ¿no? En el Callao, problemas de seguridad, problemas de sobrepoblación carcelaria, que si bien tiene que ver pues con el INPE, le compete pues de todas maneras a su gestión, carga procesal, el tema de la corrupción, ¿no? Que siempre se habla. Si usted tiene que delinear lo que será su estrategia de gestión durante estos 2 años, ¿qué nos puede contar? Por ejemplo, en el tema de sobrepoblación carcelaria, tenemos en el establecimiento penal de Sarita Colonia alrededor de 3.472 o 79 internos. 3.000, casi 3.500. 3.500 internos, para una proyección inicial de 479 internos, según una estadística elaborada por el INPE. 7 veces la capacidad del Sí, penal. es casi un 500% de más de sobrepoblación carcelaria. Es una estadística elaborada por el propio INPE en el año 2016, en marzo. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, en cuanto a ese tema en concreto, estamos estableciendo la posibilidad, lógicamente con los recursos que han sido asignados a la Corte, para en coordinación con el INPE y con los técnicos que tiene la Corte Superior de Justicia del Callao, construir un segundo piso de salas de audiencias debidamente equipadas para poder atender los casos que tenemos ahí. Ese es un tema. Otro tema que viene a colación, la semana pasada, el día miércoles, hemos reinaugurado la oficina de atención e información al interno, que consiste en que en tiempo real se le dé al interno la información exacta del estado de su expediente. Ahora, estos 3.500 presos tienen un porcentaje importante pues de gente procesada por... ¿no? Que claro, que ahí hay muchos presos bravos, ¿no? O sea que no es cuestión sencillamente de ir saliendo de ellos, es realmente un desafío de alojamiento, entre comillas. ¿Cómo observa esa situación? ¿Es correcta la intuición? Es decir, ¿no hay muchos que podrían estar fuera realmente o sí se podría despoblar en alguna medida el Sarita Colonia, pues que es donde se concentra esta situación? Por ejemplo, con relación a ese tema, viendo un poco a estadísticas o antecedentes, como usted bien dice, o como bien dices, Enrique, el 90% aproximadamente de casos que tenemos en actual procesamiento es por tráfico ilícito de drogas, tipo base, es decir, el artículo 296 de nuestro Código Penal. Personas que son en muchos casos utilizadas como burriers o correos humanos por organizaciones criminales y son detenidas en el aeropuerto internacional, en nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez, y son puestas a disposición de la autoridad judicial. Muchos extranjeros. De ese porcentaje, ¿no?, de toda la población carcelaria que ya he mencionado anteriormente, es el 2% de población extranjera, a marzo del 2016. Solo el 2%. 2%. Ah, no es mucho. Entonces, y sobre ese tema justamente la ley de beneficio de salida del país para extranjeros, ¿no? Todos aquellos que no hayan sido condenados a más de 7 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva y que hayan cumplido cuando menos 1/3 de la pena. Es un beneficio penitenciario que está a cargo, solicitado por la parte correspondiente y resuelto por el juez en un debido proceso. Ahora, sigue siendo un porcentaje mucho menor del que uno hubiera esperado, en realidad, ¿no? Ahí sí se rompe con la intuición, pero sí hay gente de peligrosidad, entonces, dentro de esto. Usted me habla de construir, claro, no le compete directamente, usted lo que tiene es lo de las salas, pero ya hay coordinaciones con el INPE. Hemos tenido al jefe del INPE que tiene también una filosofía de, por ejemplo, en los penales que ya son existentes, aprovecharlos más, construir dentro de las mismas instalaciones para ahorrar tiempo. ¿Hay planes en marcha? Sí, justamente el día de hoy, regresando a esta entrevista, voy a reunirme con el equipo técnico para establecer un programa y presentarlo ante el INPE a efectos de poder establecer una estrategia conjunta para poder construir esos ambientes que se necesitan en el penal. Para ir terminando rápidamente, el tema de carga procesal y el tema de corrupción, ¿cómo lo va a abordar? En la actualidad, nosotros tenemos que tomar las medidas urgentes, pero con un previo estudio y análisis concreto del tema en sí. Estamos hasta el 31 de enero en un inventario físico de expedientes, con todo el personal, luego de la huelga, ¿no? Entonces, al 31 de diciembre ya vamos a tener la estadística clara de enero, cuántos expedientes tenemos por resolver. Y de ahí vamos a hacer una redistribución equitativa
entre los diferentes órganos jurisdiccionales a efectos y darle el apoyo logístico y el personal correspondiente para que puedan resolver esos casos en el inmediato plazo. Con relación al tema de corrupción, tenemos una coordinación estrecha con el doctor Obando Blanco, que es el jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura del Callao. Por ejemplo, el día de ayer se ha iniciado unas visitas a todos los órganos jurisdiccionales y una recepción de quejas de los usuarios, in situ, en el lugar de los hechos, a efectos de determinar cuáles son los focos, ¿no?, digamos, de sobrecarga procesal, focos de corrupción que puedan existir. También dentro de nuestro plan de trabajo, con el cual accedimos a la presidencia, tenemos en la semana siguiente, vamos a proponer, por ejemplo, a los señores representantes de los sindicatos, que hay 2 sindicatos en el Callao, para establecer estrategias que coadyuven a solucionar o contrarrestar los temas de corrupción. Hasta el momento, en lo que va casi 23, 24 días de mi gestión, no se ha presentado una denuncia, por lo menos concreta, sobre ese caso. Pero estamos alertas para, en caso se presente esa denuncia, o nosotros mismos determinemos o ubiquemos ese foco de corrupción, eliminarlo de plano. Evidentemente, pues en un escenario tan vinculado al crimen organizado y al narcotráfico, pues se presentan, ¿no?, estas situaciones. Es muy particular, efectivamente, pues la situación judicial del Callao. Suerte en su gestión, doctor Walter Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao. Pues estaremos pendientes de estos avances que nos comenta y ya nos lo irán actualizando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta mañana vamos a ir a una